my name is Judith and today is Aprenda Inglés Conversation Practice. Practicando conversación. Vemos que la palabra conversación tiene el cambio nada más aquí al final. Conversation, conversación. Entonces esta es una conversación, o la conversación siempre es entre dos personas o entre una persona y un grupo de personas. Siempre va a haber la persona que comienza, starts, initiates o sends. Sender, initiator, initiates, starts, begins. Y es la persona que va a hablar, la persona que comienza la conversación. Tenemos aquí el que recibe, continúa, contesta, replies, o el recipiente, ¿no? El que recibe la información, el que recibe el mensaje, o el que recibe el inicio de la conversación. So, receives, siempre está el que manda el mensaje o la conversación, y siempre está el que recibe. So, siempre es entre dos personas. Entre dos personas la información. Ahora, también tenemos el que inicia, y puede ser que se refiera a un grupo de personas. Entonces, el que recibe está escuchando siempre. Pero digamos, uno del grupo quiere mandar la información. Entonces es una persona del grupo, porque no todos pueden hablar a la misma vez. Esa persona entonces le manda información o empieza la conversación, y la otra persona, o a la persona que se le está hablando, o al grupo también, puede ser que sea un grupo de personas a las que se le esté dando también, hablando de grupo a grupo, pero siempre sería una persona que representa el grupo, ¿no? Entonces siempre sería una persona que representa el grupo. Y aquí escuchan, aquí habla el representante del grupo. Entonces, también hay conversaciones en las cuales uno no puede decir que no, porque son conversaciones entre, digamos, por ejemplo, un oficial que tiene autoridad para preguntar ciertas preguntas, aunque sean personales, ¿no? Pero hay preguntas que son personales y son entre amistades, entre familiares, y que uno puede decidir si uno las quiere contestar o no. Pero entre lo que tiene que ver con la autoridad, sí, uno tiene que contestarlas, ¿no? So, it depends on who's asking the questions. If it's an officer representing authority, then even if it's a personal question that the officer is asking, we have to respond, right? So I'm going to do the conversation is going to be between the officer is an officer, right? So it's going to be between the officer, un oficial, y un hombre llamado Pablo or Paul. Y después va a ser que Paul le pregunta a un trabajador que está representando una compañía información que quiere saber. So the circumstances are going to change, and depending on the circumstances, depending on who are we talking to, who is the person that we're talking to, then it will matter
if we're asked personal questions or not. So government authorities, they usually have the authority to ask even for personal information. So, but it is always someone, right? In communication, in conversation, is always someone that initiates the conversation and one who receives the information and should respond, should listen in order to respond appropriately. So it's never both at the same time. Nunca es siempre va a ser el que habla y el que escucha, no los dos a la misma vez. Es imposible. Okay, so Paul está en un aeropuerto, ¿no? Entonces el oficial le pregunta a Paul. So el oficial, the officer, begins the conversation. Y las conversaciones se pueden comenzar con saludos y después con una pregunta para iniciar la conversación. So the officer over here at the airport is asking Paul questions. Paul goes to immigration so he can come in, right? To the immigration officer. So Paul, the officer says, "Good morning, sir. Where have you come from?" Right? So, "Good morning, sir. Where have you come from?" So Paul answers that he comes from Toulouse, France. So that's a personal question, but it is okay because this is an officer. He has the authority to do that. So él está preguntando preguntas personales, pero él tiene la autoridad para hacerlo. Entonces él responde que él llega de Toulouse, Francia. France, en inglés. Francia. So, el oficial continúa y dice, "May I have your passport, please?" El oficial quiere el pasaporte de Pablo, de Paul. And Paul says, "Here you are." Right? So he tells him, "Here you are," or "Here you have it." It, cosa. It, cosa. Passport, pasaporte. It, el pasaporte es una cosa, so se puede usar también it. Here you have it. Here is the passport. Here it is. Here you are. Ok, so se puede contestar de todas esas formas. Entonces, ahí el oficial le pregunta, "What is the nature of your visit? Business or pleasure?" So, el oficial le pregunta, ¿cuál es el motivo de su visita? ¿Para negocios o para entretenimiento? Entonces ahí vemos que Pablo dice que es para él visitar, para entretenerse, para disfrutar, ¿no? Entonces él dice, "It is for pleasure. I'm visiting some friends." En Pablo le dice que está visitando amigos. Visiting. Visiting some friends, ¿no? So, ahí el oficial le pregunta, "How long are you going to stay in the United Kingdom?" So, Pablo está visitando a Europa, United Kingdom. El oficial quiere saber cuánto tiempo se va a quedar Paul. So, how long? ¿Cuánto tiempo? How long?
How long are you going to stay? Stay, quedarse. Él dice 3 weeks. 3 weeks, ¿no? Con la lengua entre medio de los dientes. Es la pronunciación de la TH. El oficial le pregunta, what is your occupation? ¿Cuál es tu ocupación? O sea, ¿qué haces para trabajo? Occupation es en lo que uno trabaja. Y Pablo le responde, I work as an accountant for a French insurance company. So, él trabaja como un contador, accountant, contador, para una compañía francesa. French company. Compañía francesa. ¿No? Entonces, vemos que esa es una manera, una forma de tener una conversación, a conversation with someone who has authority. Esa persona tiene la autoridad de hacer esas clases de preguntas, aunque son preguntas personales. Y después, Pablo ya está adentro del United Kingdom, right? He was given entry. So then Paul está ahora en la estación del tren, ¿no? So this is at the airport. Esto es en el train station. Okay. So this is at the train station. Clerk. Train station clerk. Un trabajador de la estación del tren. ¿No? So, ahora Pablo quiere ir usando el tren en el United Kingdom para moverse a otro destino. Entonces viene Paul y le pregunta ahí. Ahora Paul viene y le pregunta o le dice o comienza la conversación con un saludo también y le dice al clerk, good morning, I would like to go to Oxford. What time does the next train leaves? So good morning es el saludo, good morning, and then Pablo says, él dice, says, I would like to go to Oxford. So Oxford es una ciudad que Pablo quiere ir, o Paul, he wants to go to Oxford. So, what time? ¿A qué hora? ¿A qué tiempo? What time does the next, el sonido de la T. What time does the next train leave? So, él quiere saber cuándo se va el siguiente tren, ¿no? Entonces el clerk le contesta at 11:35. Y otra vez la T y la H. 35. Y le pregunta, Paul le pregunta al clerk, is it a direct train? Direct. Al final, con T. Direct. Is it a direct train? ¿Es un tren directo? Entonces el clerk le contesta, no. You have to change trains at London Victoria. How long does it take to get there? Says Paul. So, clerk says
that change. Hay que cambiar trenes en la estación de London Victoria. So Pablo le dice, how long does it get to get there? Le pregunta, otra pregunta el clerk. La conversación continúa. El clerk le contesta. Pablo le pregunta que cuánto tiempo. How long does it take to get there? ¿Cuánto tiempo se tarda para que el tren llegue ahí, a la estación de London Victoria? Entonces ahí el clerk le dice, about 2 hours. So ahí le contesta que son 2 horas las que se va a llevar. Entonces Paul ahora le dice, I see, 1 ticket to Oxford, please. So le dice al clerk que ok, un ticket o un boleto a Oxford, por favor, please. Y entonces ahí se acaba la conversación ya cuando hacen la transacción de que el trabajador de la estación del tren le vende el boleto, ¿no? So, ahí vimos 2 clases de conversaciones. So, 2 types of conversations, right? And one is an officer having authority to ask questions even if they are personal questions. So, personal questions, preguntas personales. El oficial del aeropuerto tenía la autoridad de hacer esas preguntas. Entonces después, en esa primera, vemos que el oficial es el que comienza la conversación. Pero ya en la estación del tren vemos que Pablo o Paul es el que comienza la conversación con el que trabaja ahí en el tren. Y entonces eso es siempre teniendo en presente que alguien comienza la conversación, hablamos para comenzar la conversación o lo podemos mandar por texto o por correo electrónico. Se comienza la conversación y tenemos que entonces esperar que la persona que está recibiendo, el receiver, el recipient, que está recibiendo la conversación o el mensaje, ya sea por escrito o por habla, esa persona que está escuchando responda o conteste. Si la persona no responde y no contesta, entonces hasta ahí llegó la conversación. No hay conversación, ¿no? Porque la conversación es entre las 2 personas, el que manda el mensaje y el que lo recibe. So the conversation is between the sender and the recipient. So it can be from a face-to-face conversation, using our voice, being present physically, or it can be through email or to text or whatever other methods that we can do. But it's always going to be the one who is beginning the conversation and the one who is the recipient, the one who receives the message or who hears us speaking towards the person, and so he or she listens. Or if it's a group, then it is the same thing. Someone have to speak and someone have to listen, right? If we are not listening or paying attention to what is being said in order to answer, then it's going to become difficult to have a conversation with someone and be understood, right? So if I am the sender
I want to make sure that my thoughts, I'm putting them together to speak them out. What I'm going to say, how I'm going to open a conversation. And then wait for the person to respond, the recipient to respond. And if there's no response, then the conversation ended there. Right? There cannot be any conversation if the other person is not responding to you. And we cannot force anyone to talk back to us. But there are occasions where, for example, I have said that Paul was at the airport and an officer talked to him. Paul have to answer those questions. There's no choice but to answer. And then the clerk at the train station have to answer because there's no choice. He works there. That's what he's there for, right? So lo mismo que pasó en la explicación que di en referente a hablar y escuchar. Podemos iniciar una conversación o podemos ser la que recibe esa conversación y responder de acuerdo a lo que hemos escuchado o de acuerdo a lo que hemos leído, porque puede ser escrito, puede ser algo hablado, pero en lo que tiene que ver en situaciones o circunstancias que tenemos que hablar, que no puede ser de otra forma, como por ejemplo cuando se habla con un oficial que tiene la autoridad para hacer las preguntas, no tenemos otra opción que responder. Hay que responder como un oficial de policía o un oficial al aeropuerto. Y el trabajador que trabaja en el tren, the train station clerk, a él se le está pagando para eso, para que ayude a las personas cuando vienen a la ventanilla para hacerle preguntas. Entonces él tampoco tiene otra opción más que responder. So, hay circunstancias que son diferentes. Cuando son entre nuestras amistades o amigos, claro, tenemos opción de decirle, bueno, quizás otro día, o no contestar en el momento. Depende de la situación. Podemos tomar la decisión de hablar en el momento o no, responder o no. Pero hay situaciones en que no. So, mi nombre es Judith Mendoza y esto es Aprenda Inglés practicando el inglés conversacional. Conversational English. Okay, thank you.